Bienvenidos todos y te va a presentar Víctor, que es quien te ha traído. Buenas tardes. Voy a leer una breve reseña curricular del ponente de esta tarde, don Ángel Larro. Nació en Murcia en el año 85. Es profesor titular de Filología Griega en la Universidad de Valencia. En esta universidad se licenció en Filología Clásica en 2008 y en Filología Francesa en el año 2012. Y se doctoró en Filología Griega en 2013, con mención internacional, premio extraordinario de doctorado y premio a la mejor tesis de griego del periodo 2013-2014 de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, por su trabajo sobre los hechos de San Pablo y Tecla en el contexto del cristianismo primitivo y la época tardoantigua. Sus líneas principales de investigación son los textos apócrifos del Nuevo Testamento y la hagiografía tardoantigua y bizantina. Ha publicado cerca de un centenar de trabajos académicos, entre los que destacan su traducción de La vida y milagros de Santa Tecla, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2017, o las monografías El culto a las santas y los santos en la Antigüedad tardía y la época bizantina, Madrid, Síntesis, 2019, y Tecla de Iconio, La Santa Ideal, un ideal de Santa, Reus Remata, 2021. También ha realizado estancias de investigación en las universidades de Bolonia, Italia, Nantes, Memphis, San John, Minnesota y Michigan, Estados Unidos, La Habana, Groningen, en Países Bajos, Regensburg, Alemania, y en el Centro de Investigación Dumbarton Oaks, Estados Unidos. Eso es todo. Bienvenido. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, por la invitación también y por la acogida, más aún tratándose de un domingo tan peculiar como este, víspera de un festivo aquí en Valencia, y bueno, agradecerles también al público asistente pues que hayan tenido a bien acompañarnos en esta tarde. Y bueno, es toda una responsabilidad para mí venir aquí a hablarles de Pablo de Tarso, de San Pablo, porque bueno, es una figura sobre la que han corrido ríos de tinta y bueno, siempre aportar algo nuevo es bastante difícil. Sin embargo, quizá donde sí que puedo precisar alguna información, etcétera, pues tiene que ver un poco con el perfil que de Pablo se transmiten en otro tipo de textos, como los textos apócrifos, siempre también teniendo en cuenta toda la información que nos transmiten los textos canónicos, aquellos que son aceptados tradicionalmente por la Iglesia, no solo católica, sino por el cristianismo en general. El título de esta ponencia, Conversión y Apostolado, pues resume muy bien, ¿no?, sobre las dos cuestiones centrales sobre las que va a versar, aunque obviamente exploraremos también, o intentaremos explorar otros aspectos que son de especial relevancia en esos textos que he seleccionado para ustedes para pasar esta agradable tarde de domingo. Bueno, en primer lugar vamos a hablar en líneas generales de aquellos textos que van a centrar nuestra atención. Obviamente los primeros son bien conocidos por ustedes y por todo el público en general, digamos, son aquellos que pertenecen al Nuevo Testamento, y luego pues tenemos estos textos apócrifos que también son bastante conocidos, pero quizá han recibido menos atención en líneas generales, o reciben menos atención hoy en día por ese carácter o esa etiqueta de herético, de peligroso en algunos casos que se les ha querido dar, pero que en realidad en la época del cristianismo primitivo circulaban sin mayor problema entre las comunidades cristianas. Esto es un aspecto fundamental que hay que tener muy claro cuando se aborda el estudio de este tipo de textos. Circulaban de igual manera que circulaban los textos
canónicos, aquellos aceptados, los textos que entendemos como pertenecientes hoy en día al Nuevo Testamento, aquellos que fueron revelados por Dios. Estos textos, como digo, circulaban y después ya sí que se hizo una criba o una selección, un canon, que es lo que el término que nosotros utilizamos, que viene del griego canon, que significa vara. Esa vara de medir con la que se medía el grano, etcétera, que se aplicó a los textos para determinar cuáles habían sido inspirados y cuáles no. Bueno, aquí tenemos el contexto principal, los dos tipos de textos, Nuevo Testamento, textos apócrifos. La cronología es interesante también porque nos da ciertas pistas de cuándo se crearon estos textos, cómo fueron circulando y cuáles eran los aspectos que en unos y otros se resaltaban acerca de la figura que hoy va a concentrar nuestra atención, Pablo de Tarso. Bien, dentro del Nuevo Testamento tenemos dos grandes fuentes fundamentales para ver quién era Pablo de Tarso, quién fue, en qué participó, cuáles fueron sus principales aportaciones también a la historia del cristianismo primitivo. Por un lado, los Hechos de los Apóstoles, donde podríamos observar datos, digamos, generalmente biográficos acerca de Pablo de Tarso, y por otro lado tendríamos las epístolas, donde aparecen sobre todo información de tipo doctrinal, más bien, consejos que da a las diferentes comunidades cristianas a las que se dirige, etcétera, etcétera. Bien, el testimonio más antiguo son precisamente estas epístolas, obviamente sí, las que se considera que fueron escritas por él, porque sobre esto también hay un gran debate dentro de los círculos académicos, cuáles fueron las realmente escritas por Pablo, cuáles fueron quizá atribuidas a Pablo, pero escritas por seguidores suyos. En cualquier caso, los años 50-60 del siglo I serían un periodo en el que probablemente realizó esta tarea de redacción epistolar, podríamos decir. Después tendríamos los Hechos de los Apóstoles, un texto un poco posterior. En los años 80-90 se cree que Lucas, el evangelista, es quien escribió los Hechos de los Apóstoles como un apéndice, digamos, a su evangelio. De hecho, siempre en la tradición anglosajona académica se habla del Luke Acts como si fuera un todo, ¿no? Algo que en nuestra tradición hispánica pues ha pasado un poquito más desapercibido, pero que en cualquier caso también hay bastante bibliografía sobre ello. ¿Qué nos narra los Hechos de los Apóstoles? Fundamentalmente es un relato de la primera predicación de los discípulos más allegados a Jesús, del círculo, digamos, más de confianza, los 12, pero entre esos 12 también se aparece la figura de Pablo, que no forma parte de ese núcleo inicial. Fundamentalmente aparecen elementos que, si nos abstraemos y acudimos, digamos, a un manual de literatura puro y duro, serían de carácter biográfico y también narraciones de viaje, porque obviamente la predicación se articula a partir de los diferentes viajes que van realizando los apóstoles y las visitas, las misiones evangélicas que realizan a las diferentes comunidades cristianas. Segundo grupo de textos, estos textos considerados apócrifos. Apócrifo en griego significa oculto, pero en realidad nunca han estado ocultos. En alguna parte sí, se eliminaron partes, se seleccionaron otras partes, pero han estado ahí. Después de eso hablaremos con más detenimiento en alguna diapositiva concreta. Tenemos dos textos fundamentales, los Hechos de Pedro, los Hechos de Pablo, y después un grupo, digamos, de textos que son ligeramente posteriores. Los Hechos de Pedro y de Pablo forman parte de los llamados Hechos Apócrifos de los Apóstoles, que son un grupo de textos que versan sobre las actividades apostólicas de 5 apóstoles en concreto: Andrés, Juan, Pedro, Pablo y Tomás, en solitario, digamos. Particularidad: los Hechos de Pedro se conserva una parte muy breve, sobre todo es la parte final, donde se narra el martirio del apóstol, pero hay una sección dedicada a Pablo, sobre todo centrada en la estancia en Roma de este apóstol. Después tendríamos los Hechos de Pablo, que son, para que lo entiendan de manera lo más sintética posible, serían como unos hechos de los apóstoles, como el libro canónico de los Hechos de los Apóstoles, pero únicamente centrado en la figura de Pablo. Presenta otra versión de su biografía, otra versión de los viajes de predicación de Pablo, sobre todo en la zona de Asia Menor, en lo que sería la actual Turquía, y obviamente hay
aspectos que entrarían en contradicción con lo que normalmente se ha transmitido en los Hechos de los Apóstoles. De ahí pues, empieza a surgir también el debate y al final se descarta como un texto inspirado. Pero cabe destacar que los Hechos de Pablo, o al menos una parte, durante tiempo fueron aceptados por la Iglesia primitiva, incluso aparecen en alguna lista de cánones, como textos habituales y muy comentados y muy bien documentados en la época. Por último, tendríamos unos textos que son ligeramente posteriores a estos dos, que serían en torno a 170-180, estos ya entraríamos dentro del siglo III, que siglo III y sobre todo siglo IV ya es la gran eclosión del cristianismo, cuando se oficializa y está en pleno proceso de expansión, y también es la época en la que se generan más textos. Y más textos que también tienen a los apóstoles como protagonistas, como una suerte de héroes fundadores del cristianismo, porque efectivamente así lo eran. Estos textos son fundamentalmente martirios, donde Pablo aparece, es la misma historia que se narra en los Hechos de Pablo, la parte final, que es el martirio, aparece martirizado en Roma y se basa justamente en esos textos anteriores. Pero es importante también destacarlo como una fuente para extraer, de la cual extraer ciertos datos biográficos acerca de Pablo de Tarso. Bien, los Hechos de los Apóstoles, ¿qué es lo que fundamentalmente se nos transmite sobre este personaje y cuáles son los ejes fundamentales que encontramos sobre él? Bueno, se podría resumir más o menos siguiendo este esquema. Por un lado, su conversión es una escena fundamental, yo diría que trascendente y que incluso ha marcado nuestro lenguaje. Piensen ustedes en esa expresión que dice caerse del caballo, sobre la que luego entraremos también. Obviamente está inspirada en la escena de la conversión de San Pablo. Después los viajes de predicación. Primer viaje a Chipre, Panfilia, Licaonia, una zona también ubicada, donde comentábamos antes, en Asia Menor, en la actual Turquía. Segundo viaje más centrado en Asia Menor, en Grecia también. Grecia es un símbolo en esta época. Hay que pensar que, claro, esto muchas veces se nos escapa, pero es la época del Imperio Romano. Dentro del Imperio Romano, Grecia es un referente cultural y es un símbolo. La predicación de Pablo en Grecia tiene que ver justamente con arrebatar también un poco esa simbología que tenía la Grecia antigua y, por decirlo de alguna manera, conquistarla desde el punto de vista ideológico, lo cual era de gran importancia también para la expansión del cristianismo. Tercer viaje, Éfeso, Grecia, Macedonia y Jerusalén, lugares todos ellos emblemáticos. A nadie se le escapa que Jerusalén obviamente es el centro de expansión del cristianismo, pero ojo con Éfeso, porque Éfeso es un lugar de una amplísima tradición, sobre todo en esta época, siglo II, siglo III, muy relacionado con la figura de San Juan, el evangelista. También San Juan, todos los San Juanes posibles se van aglutinando, digamos, de manera mítica y van teniendo cierta relación con Éfeso, pero también Pablo visita la comunidad cristiana en Éfeso. Y también se habla de un cuarto viaje a Palestina, Siria, Chipre, Roma, en el que también participa. En los Hechos de los Apóstoles también se narran curaciones, otras serie de milagros que los que no hemos entrado, porque obviamente también hay que limitar un poco la información y tiene que estar bastante condensada. Bueno, vamos con el episodio de la conversión de San Pablo, porque tiene que ver también con su participación en el martirio de Esteban, porque es el primer momento en el que se tiene cierta información acerca de San Pablo. Es la presentación en sociedad, digamos, ¿no? Obviamente no es una presentación en la que él salga demasiado bien parado, pero esto ayuda también a entender la importancia del personaje y la simbología que tiene. Aquí tenemos el texto de la traducción, lo leo rápidamente, dice: y Saulo estaba de acuerdo con su muerte, con la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban, hicieron gran luto por él. Saulo, por su parte, purgaba, utiliza el verbo elimaineto, la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel.
Ya digo, no es una presentación demasiado buena, ¿no? Un personaje nos lo presenta como un villano que va casa por casa arrastrando, sacando a los cristianos de sus casas y llevándolos a la prisión. Está anticipando toda una serie de elementos que después serán utilizados de manera constante por lo que se llama la literatura martirial, toda esa literatura especializada en los mártires, los primeros mártires del cristianismo, que relatan exactamente persecuciones como esta. Los modelos se van reproduciendo. Hay toda una serie de cambios, una serie de evoluciones, pero uno de los pasajes, una de las escenas, de los episodios que influyen de manera decidida en esa literatura martirial, los siglos II, III, IV, es obviamente el martirio de Esteban, que es el protomártir, el primer mártir de la antigüedad. Bien, aquí Pablo está efectivamente de acuerdo. El verbo sineudokon que aparece ahí, en griego significa eso, concordar, estar de acuerdo con alguien, simpatizar incluso. Se ha debatido mucho sobre su participación efectiva o no en la cosa, pero no tenemos mucha más información sobre ello porque los textos no nos lo proporcionan. Sin embargo, sí que tenemos, digamos, un poquito más de información acerca de su conversión. La célebre conversión, camino de Damasco, en la que Pablo acaba con ese modelo de vida que le había llevado a perseguir a los cristianos y a luchar contra ellos. Bueno, aquí tenemos el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, 9:1-19, con mi traducción del texto, que dice así: Saulo, que todavía exhalaba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, acudió al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, de manera que, si se encontraran algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Fíjense que se insiste en esa persecución contra los cristianos llevada a cabo por Pablo. Pero mientras estaba en viaje, ahí aparece el texto griego, sucedió que cuando estaba cerca de Damasco, repentinamente le rodeó una luz del cielo, Fos ectu urano, ¿de acuerdo? Obviamente la luz que viene del cielo todo el mundo lo interpreta como un símbolo divino. Ya en el Antiguo Testamento es uno de los grandes símbolos de la manifestación de la providencia de Dios. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Celebérrima cita. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así que levántate y entra en la ciudad, y te será dicho lo que debes hacer. Es interesante ir al texto original, porque, como saben, los textos del Nuevo Testamento están escritos originariamente en griego, y la lengua griega muchas veces nos proporciona pistas y nos proporciona elementos sobre los que cabe reflexionar. Ahí aparece una voz pasiva. Claro, la voz pasiva significa que el sujeto al que le es dada esa orden es un sujeto pasivo, por lo tanto está en manos de alguien, está en manos de Dios, obviamente. Ahí Pablo ya ha sufrido esa transformación, esa conversión, de la que luego va a ser modelo. Ese lalethesetai es un futuro pasivo, lo que te será dicho, lo que debes hacer. Ojo, porque muchas veces si repásenlo en sus Biblias en casa, si acuden a la traducción en español, depende cuál sea, no lo han traducido bien. Y esto es interesante porque, al ser una voz pasiva, demuestra que obviamente Pablo es un objeto en manos de la divinidad, como debe ser. Sigue el texto. Y los hombres que marchaban con él quedaron mudos al oír la voz, pero no contemplar a nadie. Saulo, por su parte, de nuevo una voz pasiva, fue levantado. Claro, aquí la mayoría del texto dice se levantó. No se levantó, fue levantado, porque no podía, había sufrido el impacto de la luz de Dios y no podía. Fue levantado de tierra y, una vez abiertos sus ojos, no veía a nadie, quedó ciego. Llevándole de la mano, esto también es interesante porque está en relación con esa voz pasiva que hemos visto anteriormente. Obviamente no podía hacer absolutamente nada, había quedado inánime, ¿no? Podríamos decir. Le condujeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver. ¿Por qué estuvo 3 días sin ver? Los 3 días de la resurrección, los 3 días en que normalmente se completa el proceso de conversión. Y esto es algo muy interesante porque después se reproduce en muchísimos textos del cristianismo primitivo. Los 3 días de la resurrección luego se utilizan para simbolizar de alguna manera la conversión de cristianos en este
en estos primeros compases de expansión del cristianismo. Está 3 días sin ver y no come ni bebe. Y digo yo, ¿dónde está el caballo? No aparece el caballo en el texto. Obviamente es un añadido que se puede sobreentender. Iba camino de Damasco, probablemente en la época se desplazaban a caballo, por supuesto, iba con una comitiva de esclavos, pero podía ir a pie perfectamente, o con un camello, o con cualquier otro animal de arrastre, un burrito, ¿no?, etcétera. Pero es un elemento que sobre todo se va incorporando con el paso del tiempo y sobre todo en la cultura medieval. Fíjense en las imágenes, ¿no? En este caso les he traído imágenes sobre todo donde de ilustraciones que aparecen en manuscritos medievales, donde el símbolo del caballo es constante y es un elemento que se ha incorporado a la iconografía de la conversión de Pablo, pero que no aparece en las fuentes originales. Quiero decir, no pasa nada, ¿no?, obviamente, pero se ha adornado un poco la historia con un elemento como es el caballo, que después, obviamente, tiene que ver también con elementos de carácter militar, etcétera, ¿no? Ahí tienen toda una serie de cuestiones. Bien, claro, Pablo a partir de este momento se convierte en un modelo de conversión. Hay que tener en cuenta que, claro, el cristianismo, obviamente, cuando empieza a surgir en la época, tiene que hacerse un hueco entre un personal que no sigue su religión. Fundamentalmente, en un principio se va a dirigir a colectivos judíos, pero también a grecorromanos, no podríamos decir, paganos, politeístas, llámenlos ustedes como quieran, pero en cualquier caso gente que no era cristiana. Los tiene que convencer. ¿Y cómo se realiza eso? A través de modelos de conversión. Pablo resulta un modelo de conversión sobre todo para las comunidades judías que persiguen a los cristianos y que están dentro de ese primer conflicto que en principio se plantea en los primeros tiempos cristianos. Pero a la vez también Pablo es ciudadano romano, representa en cierta manera también esa asociación que en algunas fuentes cristianas aparece entre colectivos judíos, las autoridades romanas siempre persiguiendo a los cristianos. Entonces se busca ese modelo para promover el arrepentimiento y la conversión de estos sujetos para expandir el modelo cristiano. Modelos de conversión vamos a tener muchísimos en la historia del cristianismo primitivo, pero Pablo obviamente marca la pauta en un primer momento. En los Hechos de los Apóstoles, los hechos canónicos, aparecen también pues, todos estos viajes. Ahí tienen el mapa más pequeño, pero bueno, en la revista de National Geographic hicieron un mapa precioso, ¿no?, en el artículo que publiqué este verano con ellos sobre los viajes de Pablo, con muchísimo detalle, etcétera, y bueno, pues lo pueden consultar. Fundamentalmente son 4 los viajes que se destacan, la mayoría de ellos siempre en la zona del Mediterráneo oriental. Es por una razón simplemente geográfica, pero también cultural. Geográfica porque obviamente moverse, digamos, pensando que como epicentro, si pusiéramos como epicentro Jerusalén, la zona de la región siro-palestina, a partir de ahí, obviamente, toda aquella región del oriente es por la que se moverían las primeras predicaciones de los apóstoles, y a occidente, a partir de Roma, pues ya se encargará la cosa en el futuro. Pero en Roma se consideraba el centro de todo en la época, y entonces llegando allí ya pues, se pensaba que, igual que todos los caminos llegaban a Roma, de Roma se podía llegar a todos los sitios. Por lo tanto, digamos que la predicación de Pablo hacia occidente se detiene en Roma. Hay unas ideas que se sugieren en el texto, en alguna de sus epístolas, sobre un posible viaje a Hispania. Pero aquello queda, no se sabe si realmente realiza ese viaje o no. Se ha especulado mucho y después se han creado relatos, de los que después hablaremos, sobre esa predicación de Pablo en nuestro territorio, en suelo hispánico, y se han creado multitud de leyendas y de relatos a partir de ahí. Pero
Sobre todo en la época del cristianismo primitivo le prestan atención a diferentes enclaves, diferentes puntos en los que Pablo habría tenido un poco más de influencia. Roma, que es el lugar donde será martirizado y según toda la tradición murió. Después también Atenas, donde se produce la conversión de ciertos personajes en el Areópago, ahora hablaremos también de ello, y la predicación que realiza en Asia Menor. Asia Menor y toda la zona de toda la península de Anatolia era uno de los puntos estratégicos más importantes de la época del Imperio Romano y donde antes se expandió la doctrina cristiana. Entonces al final se convirtió en un epicentro a partir del cual irradió todo un movimiento que afectó a todo el imperio, como bien saben y se ha probado por la tradición. Bueno, la conversión de Dionisio Areopagita. Ahí aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles también, en los Hechos Canónicos, capítulo 17, 16-34. Ya digo que es un símbolo, porque tiene que ver también con el perfil de Pablo, porque el Areópago es la montaña de Atenas donde se ubicaba el templo dedicado al dios Ares, que es el dios de la guerra. A Pablo, si nos vamos a las diapositivas anteriores, fíjense que siempre se le representa antes de su conversión como un guerrero, ¿no? Como un personaje relacionado con la persecución, con la guerra, etc. Y después, fíjense que siempre el símbolo de la espada para representar a Pablo ha sido tradicional. Bien, más allá de cuestiones de tipo simbólico, lo interesante es que en el Areópago, en la época, estaba el consejo de Atenas, donde se reunían los principales filósofos y demás. Entonces, digamos que la conquista, la toma simbólica del Areópago lo que supone es que el cristianismo acaba venciendo de alguna manera dentro del debate filosófico, ideológico, a los filósofos griegos, ¿de acuerdo? E incluso al líder o a una de las principales figuras de ese Areópago, como este tal Dionisio, que después se convertiría en obispo de Atenas. Por lo tanto, ya comenzamos a ver toda una serie de resultados de la predicación de Pablo. Esto es importante también. Pablo, obviamente, va a crear una escuela, por decirlo de alguna manera, y va a crear toda una serie de cristianos conversos en todos sus viajes de predicación, y este Dionisio es uno de los personajes más ilustres también desde el punto de vista histórico. Bueno, aquí tenemos el texto. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, está esperando a Silas y a Timoteo, otro de sus colaboradores, se irritó su espíritu al contemplar allí que la ciudad estaba llena de ídolos. Claro, los ídolos son los dioses paganos, las estatuas. Ahí aparecen además en la imagen una serie de estatuas. Claro, una de las principales luchas del cristianismo primitivo, y esto lo observamos mucho en los textos martiriales y demás, que son los que probablemente vayan dedicados a capas más humildes de la sociedad, etcétera, y que transmiten unas ideas más claras y unas imágenes simbólicas y que todo el mundo sea capaz de entender, es la lucha contra los ídolos. Porque los ídolos son los dioses paganos, fundamentalmente, estatuas que no tienen vida porque representan no a dioses, sino a demonios. ¿De acuerdo? Y esto es interesante también porque tiene que ver un poco con la clasificación de los dioses que existía en el pensamiento clásico griego, de la cual el cristianismo se aprovecha en cierta medida, porque lo que hacen es jugar también con las estrategias y los elementos que la tradición clásica les proporciona para utilizarlos en su favor. Platón habla de diferentes tipos de dioses y de divinidades, digamos, de carácter inferior, entre los cuales están los daimones. ¿De acuerdo? Un daimon es una especie de entidad que está a medio camino entre las divinidades y los seres humanos. ¿El cristianismo qué hace? Porque en el cristianismo aparecen diferentes nombres para el diablo, etcétera, etcétera, y uno de los que triunfará obviamente es nuestro demonio, que viene de estos daimones. Dice: estos dioses no son dioses, son daimones, como dice Platón, porque ya tienen el antecedente de Platón. Entonces, a partir de ahí pasan a designarse a estos ídolos como daimones, por lo tanto ya no son dioses, son otra cosa y hay que acabar con ellos. Bien, por eso se indigna Pablo.
al llegar a Atenas y ver, claro, tantos daimones, tantos demonios, tantos ídolos, esto no puede ser. Discute en la sinagoga con los judíos y con otros que adoraban a Dios, y cada día discutía igualmente en el ágora con los que allí pasaban. Fíjense que está rememorando digamos nuestra imagen también, o una de las imágenes habituales de la Grecia antigua, en el ágora, los filósofos discutiendo, etcétera, etcétera. Sinceramente no sé yo si en esta época había muchos filósofos en el ágora discutiendo o no, pero en cualquier caso utilizan la imagen prototípica de cómo en la época se imaginaba la Grecia clásica y veían también a los paganos, por decirlo de alguna manera. Y también algunos filósofos epicúreos y estoicos discutían con él, por supuesto. El epicureísmo y el estoicismo eran las corrientes más extendidas en la época, entonces la mayoría de filósofos o de discutidores con los que Pablo tendría la ocasión de debatir, obviamente pertenecían a estas corrientes. Bien, Pablo pronuncia un discurso en el Areópago y después de eso, pues, se marcha. La conclusión del pasaje, entre ellos hay unos filósofos que acaban siguiendo la predicación de Pablo. Tenemos a este Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y además había otros cristianos. Claro, los nombres son importantes porque ofrecer el nombre de una persona conversa es un testimonio que en la época se consideraba como histórico, veraz, nadie lo ponía en duda, de que efectivamente se habían realizado toda una serie de conversiones. Y no hay que ponerlo en duda porque obviamente se realizaron esas conversiones, porque si no el cristianismo no hubiera conseguido la expansión que consiguió en la época. Otra cosa ya pues son los detalles, ¿no? Cómo se hizo. Siempre pues los filólogos solemos desconfiar mucho incluso de los textos, que suelen ser nuestros principales aliados, ¿no? Bien, Pablo y el apostolado. Este es un tema ya más peliagudo, más complejo y que ha sido bastante debatido también en la actualidad. Obviamente nadie duda de que Pablo es un apóstol, pero no es un apóstol como el resto. Y él mismo sabe que no es un apóstol como el resto, él mismo lo afirma y él mismo reivindica su figura como apóstol. Pero ojo, porque también vamos a observar cómo en algunos casos la propia consideración, la propia definición que Pablo utiliza para este concepto de apóstol se le viene en contra en algún caso por razón de sus eventuales seguidores, etc. Entonces, la pregunta, ¿era Pablo realmente un apóstol? Pues depende lo que consideremos que es un apóstol. Si formaba parte de los 12, no sería un apóstol. Pero, claro, según la definición propuesta por el propio Pablo, efectivamente sí que sería un apóstol. ¿Apóstol qué significa? Apóstolos en griego significa es el que es enviado. Verbo apostelo en griego significa mandar, enviar, realizar un encargo a alguien, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sería algo así como un heraldo, un siervo, alguien a disposición de otra persona para expandir un mensaje, hacer lo que fuera, ¿no? Bueno, en Hechos 1, 15-26 es el principio del libro de los Hechos de los Apóstoles, es cuando aparece la escena de la sustitución de Judas por Matías entre los 12. Y aquí siempre la crítica de los ámbitos académicos han interpretado que se formulan los requisitos que se debe tener para ser un apóstol. Primero, ser hombre. Había mujeres entre los discípulos más cercanos de Jesús, pero no, las mujeres quedan excluidas. Segundo, ser discípulo de Jesús y haber estado con él hasta su ascensión. Esto es lo que normalmente se interpreta como los dos requisitos principales para ser apóstol. Claro, Pablo no cumple con estos dos. El primero sí, obviamente, pero el segundo no lo cumple en absoluto. Entonces, ¿qué sucede? Pues que Pablo tiene que reivindicarse como apóstol, y es algo que hace en diferentes pasajes de sus epístolas que, al ser autógrafas o atribuidas a su persona, podemos intuir ciertos tintes autobiográficos y por lo tanto podemos observar ciertas intenciones o la opinión que Pablo tenía acerca del resto de apóstoles. Bueno, tenemos el primer pasaje de Gálatas 1, 11, 19,
en el que, bueno, Pablo presenta su candidatura al apostolado, por decirlo de alguna manera, y formula también, pues, su postura o su posición acerca de cómo él entiende que debe ser esto del apostolado. Dice así, dice: os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según ningún hombre. Claro, esto es curioso, porque ¿cómo que el evangelio anunciado por mí no es según ningún hombre? ¿A qué está haciendo referencia? A los evangelios, a los 4 evangelios. Pues son los evangelios escritos por hombres, pero claro, esos evangelios en realidad son inspirados por Dios. Pero claro, utiliza un argumento que hoy en día lo consideraríamos como un argumento ad hoc, porque está creado para este caso concreto, para reivindicar su figura, su legado, su apostolado, pero llama la atención, es curioso, se puede intuir incluso una cierta animadversión o un cierto conflicto con los apóstoles entendidos como el grupo de los 12, ¿de acuerdo? Dice así: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este es uno de los elementos principales. Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, es decir, con un ser humano, ni subí a Jerusalén con los que eran apóstoles antes que yo. Fíjense el conflicto, digamos, ¿no? que se plantea con el resto del grupo de apóstoles, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, la simbología del 3, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Segunda epístola a los Corintios, 11:5. Yo no me considero en absoluto inferior en nada a los apóstoles. Se está refiriendo a los otros, por lo tanto, hay una suerte de reivindicación de su figura. La clave para entender su idea del apostolado la encontramos en 1 Corintios 15, 3, 11, en el que claramente está diciendo cómo él entiende eso que hemos visto anteriormente en Gálatas, es decir, que él sea un apóstol porque el mensaje le ha sido revelado directamente de Jesús, que no ha tenido contacto con los evangelios que se atribuyen a otras personas, sino que ese mensaje le ha venido directamente. Y tiene que ver con el hecho de las apariciones de Jesús. Dice así: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, Hamartión Gemón, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Utiliza el verbo ofce, que lo va repitiendo en el texto griego de manera constante, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Duermen, obviamente han muerto, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en griego se utiliza a veces este eufemismo, que es el verbo koimitzo, que significa dormir, adormecerse, etcétera, etcétera. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un aborto, entendido como que hoy en día, desde el punto de vista retórico, esto se entiende como un topos de falsa modestia, ¿de acuerdo? Porque es así, pero Pablo demuestra que él obviamente conocía la retórica clásica muy bien, porque es uno de los tópicos dentro de los discursos clásicos más utilizados, ¿no? y más habituales. Entonces dice: me apareció a mí. Claro, él es el último al que aparece. Entonces, al aparecerse a él, el último, es cuando reivindica que él es el apóstol. Dice: porque soy el más insignificante de los apóstoles. De nuevo el topos modestia. El agistos ton apóstolos. El agistos es el superlativo de mikros, que significa pequeño, pero claro, es pequeño tanto en el sentido físico, puede ser pequeño y bajito, pero también en el sentido abstracto, de insignificante, de como hoy en día cuando decimos: no, esto es algo pequeño, es algo modesto, ¿no? Pues ahí se está definiendo a sí mismo como el más insignificante de los apóstoles. Y ojo a esta oración, porque además también está relacionado con un pasaje del Evangelio: no soy digno de ser llamado apóstolo. Utiliza exactamente las mismas palabras, ¿no? Eukeimi, Hikanos, Calaistra y apóstolos, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No hay remedio, es así. Entonces hay que aceptarlo
soy apóstol, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, sino que he trabajado mucho más duro que todos ellos. Claro, ¿a quién se está refiriendo cuando dice que ha trabajado mucho más duro que todos ellos? Pues probablemente se está refiriendo al otro grupo de apóstoles. A Pedro, fíjense que si vamos atrás al texto de Gálatas, queda un poco excluido, ¿no? Porque Pedro obviamente es su colaborador, de hecho el culto que reciben siempre juntos, en los martirios también aparecen especialmente asociados, pero parece que con el resto de apóstoles no tenía tan buena sintonía, ¿no? que diríamos hoy en día, y que dice ha trabajado mucho más duro que todos ellos. Claro, obviamente sí, ha sido convertido, etcétera, etcétera, y por lo tanto, si vamos al texto de los Hechos de los Apóstoles, lo detienen en numerosas ocasiones, lo golpean, le dan latigazos, etcétera, y hay de otros apóstoles que no tenemos esa información. Y concluye, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Al final utiliza un poco un tono conciliador, pero en cualquier caso ha dejado caer ya que evidentemente ha habido una serie de personas que son consideradas apóstoles. Él en principio no entraría dentro de esa categoría, pero sin embargo debería entrar por esas razones. Resumimos, es el último que vio al Señor en una aparición, a Jesús, y ha trabajado por la expansión del cristianismo bastante más que los supuestos apóstoles, y que deberían llevar esa etiqueta. Toda esta información, digamos, es de tipo biográfico, son unas pinceladas de carácter biográfico que se pueden extraer de los textos canónicos a partir de Pablo. Habría más que tienen que ver con sus viajes y demás, pero para esta conferencia, esta charla centrada en la cuestión de la conversión y del apostolado, pues esta selección ilustra bastante bien, ¿no?, cuáles son las claves para entender estas dos cuestiones. Además de ello, bueno, pues dentro también de los textos canónicos tenemos algunos detalles sobre la figura de Pablo, pero que debemos extraer o debemos leer entre líneas a partir de cómo pensaba, ¿no? Bueno, por un lado tenemos esta célebre cita de Gálatas 3, 25-28, que claro, esto se ha interpretado desde las más distintas perspectivas, porque, bueno, sobre todo esta parte final, cuando dice ya no hay judío ni griego, ni esclavo, disculpen la errata, no hay esclavo ni libre, no hay masculino ni femenino, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Claro, luego lo matiza, luego sí que hay masculino y femenino y se marcan diferencias, etcétera, pero aquí no. Claro, luego esto se ha interpretado que efectivamente es una vez han sido bautizados, es decir, el cristiano es cristiano y después es otra cosa, después ya pues dentro de la sociedad, etcétera, etcétera, es otra cosa, pero fundamentalmente es cristiano. Utiliza al principio un término curioso, que es lo de la custodia de un pedagogo, que dice, venid a la fe, ya no estamos bajo la custodia de un pedagogo, es decir, ya no somos niños, ya no somos inocentes, ¿de acuerdo? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La cuestión del esclavo y el libre, fíjense que es una metáfora que en la época tenía un impacto mucho mayor de lo que podemos pensar o podemos interpretar hoy en día, porque sobre todo en las sociedades modernas, en las sociedades, digamos, un poco más avanzadas o más democráticas, en las que la esclavitud ya no existe. Pero claro, estamos hablando de que en la época, en la antigüedad, se basaba la economía básicamente en un sistema esclavista. Por lo tanto, había una serie de jerarquías sociales en las que estaba el señor y en oposición el esclavo. El lenguaje que se utiliza dentro del ámbito del cristianismo primitivo es muy simbólico en este sentido. Y aparecen toda una serie de escenas en relación con esta cuestión del señor y el esclavo. De hecho, a Dios se le llama Kyrios. Kyrios es el señor que tiene un esclavo. ¿Y cómo se denomina a los cristianos a sí mismos en muchos casos? Porque el término cristiano aparece en algunos pasajes, después sí que se utiliza para identificar a los propios cristianos, pero ellos normalmente se denominan como esclavo de Dios. Cuando se traduce, normalmente en castellano se suele traducir como siervo de Dios, pero yo lo considero una incorrección, porque no muestra el carácter que realmente tiene esta metáfora, porque un siervo
Quizá en nuestra lengua hoy en día suene menos fuerte que un esclavo. Quizá, es una opinión. Traducirlo como esclavo, sin embargo, tiene quizá más fuerza porque así es como se entendía. Fíjense antes, volviendo al pasaje de la conversión de Pablo, cómo era un objeto en manos de Dios, un objeto pasivo, como lo es un esclavo. Un esclavo en la época era propiedad de un señor y el señor podía hacer con él lo que quisiera. Podía venderlo, podía matarlo, podía maltratarlo, podía hacer absolutamente todo lo que quisiera con él. Pablo se define a sí mismo en la epístola que le dirigía a Tito como doulos theou, que es un sintagma que va a aparecer repetido en numerosas ocasiones, también como autorreferencial para los primeros cristianos. De hecho, en los Hechos Apócrifos de Tomás hay una escena muy interesante en la que Tomás, el apóstol Tomás, es vendido por Jesús como esclavo, utilizando esa metáfora ya llevada a un nivel narrativo, pero en cualquier caso no deja de ser un esclavo simbólico, siempre. Pablo y la mujer. Claro, aquí es donde vemos que efectivamente el pasaje de antes, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay masculino ni femenino, pero claro, en realidad están viviendo en una sociedad bien articulada, como en la sociedad romana de la época. Hay toda una serie de costumbres, hay toda una serie de patrones sociales, podríamos decir, y esos patrones sociales deben ser respetados. Claro, en muchos casos esto, cuando se ve desde la modernidad, se tiende a decir siempre, bueno, es que como Pablo era judío, ¿no? Y los judíos pues eran muy... Bueno, pero es que los romanos también eran muy... Todos los antiguos eran... no había... La mujer estaba en un segundo plano totalmente. Es decir, en toda la antigüedad no existe ningún tipo de reivindicación acerca de la mujer, excepto casos puntuales en algunas épocas o en algunos contextos geográficos muy determinados de la Grecia antigua o de otros lugares. Pero todas las sociedades antiguas eran profundamente machistas. El agua moja, es así, no podemos ir contra ello. Claro, Pablo lo que dice de la mujer pues tiene todo el sentido, porque en la época es lo que había. Dice que la mujer debe cubrir la cabeza cuando entre en la iglesia. Claro, porque se cubrían siempre la cabeza cuando entraban a los templos antiguos. No está diciendo nada nuevo, en realidad. Obviamente está transmitiendo una serie de consejos a los cristianos, porque los cristianos le están diciendo, en 1 Corintios esto se ve muy claro, ¿qué hacemos? ¿Cómo articulamos nuestro culto? ¿Cómo debemos hacer esto? ¿Cómo debemos hacer lo otro? Entonces Pablo está respondiendo a todas esas preguntas en esta epístola en concreto y en alguna otra más. Es interesante lo que dice al principio, que dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Claro, el cabello de la mujer puede ser un símbolo de sensualidad, entonces por eso recomienda cortar el cabello. Esto es algo que después, cuando se irá desarrollando la llamada cultura monástica, en los monasterios femeninos también se realizará, se cortarán el cabello, e incluso también tenemos algunos casos dentro de la geografía tardoantigua de santas travestidas, que cortan su cabello, se hacen pasar por eunucos y pasan toda su vida en un monasterio masculino como monjes, y al final de su vida pues se demuestra que era una mujer, pero que había vivido dentro de la comunidad monástica. Tenemos los casos de Santa Pelagia, etcétera, etcétera, que quizás sea uno de los más conocidos en Occidente, incluso también de Santa Eufrósina. Bien, otro consejo también para las mujeres: vuestras mujeres que callen en las asambleas, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la asamblea. Claro, en la Grecia antigua también. Fíjense, un pasaje de Platón, del banquete de Platón. Banquete de Platón, están reuniéndose en la florinata de la Atenas del siglo V, y dice Erisímaco, el contexto es obviamente completamente distinto, porque ahí están viviendo, están charlando entre ellos, y dice, bueno, después de esto propongo despachar a la flautista, decir que no haya mujeres dentro de la sala, que acaba de entrar hace un momento, y que toque para sí misma o si quiere para las mujeres de dentro, y que aprovechemos nosotros la reunión para discutir entre nosotros. Los hombres discuten cosas de hombres, las mujeres no tienen que participar en este tipo de cosas, dentro del contexto histórico, obviamente. Por lo tanto, claro, Pablo, a pesar de esas intenciones que manifiesta en Gálatas 3, 25, 28, que tienen que ver con
no distinción entre sexo, creencia, sociedad, etcétera, es un hombre de su tiempo y se tiene que adaptar a los requisitos, ¿no? Y lo que manda la sociedad. Lo mismo sucede con las recomendaciones que formula en torno al matrimonio, el sexo y la lascivia. Esto es algo importante porque también es uno de los temas polémicos. Primera de Corintios 7:1-7 para mí es uno de los pasajes más claros sobre esta cuestión. Claro, en un principio lo que viene a decir es que, resumiéndolo muy todo, porque el pasaje es largo y quiero tener tiempo para hablar también de otros aspectos, que el matrimonio es una institución perfectamente válida en la época. Es que era uno de los pilares de la sociedad romana y de la sociedad de su tiempo. Sin ella no puede haber nada, ¿no? No habría personas, no se regenera la humanidad, etcétera, etcétera. Pero claro, sí que da una serie de pautas, una serie de consejos que son los que le están pidiendo los primeros cristianos en la época. Claro, lo que viene a decir es que lo ideal sería que fueran célibes, ¿no? Que es lo que dice aquí abajo. Dice, por ejemplo, a ver, aparece hacia el final del todo, dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, vírgenes, célibes, continentes, pero cada uno tiene su propio don de Dios, unos así, pero y otros asá, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que recomienda el matrimonio? Como si fuera una especie de institución sólida para evitar la temida porneia, de donde viene nuestra palabra porno, etcétera, etcétera. La porneia es la prostitución, por un lado la lascivia, el desenfreno, la lujuria, puede tener diferentes traducciones, ¿no? Pero, claro, el matrimonio lo observa como un remedio a todo eso. E incluso, fíjense lo que dice: el marido cumpla la deuda, o feile, claro, cuando está hablando de la deuda, probablemente esté hablando del acto marital. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Por lo tanto, el matrimonio tiene que ser un refugio, ¿no? Para evitar todas esas cosas. Claro, está también afrontando toda una serie de problemas sociales que había en la época. Y esto, por ejemplo, si leen, por ejemplo, la poesía amorosa de la época romana, de esta misma época, siglo I, siglo II, estoy pensando en el poeta latino Catulo, ¿no? Hace poco un alumno me decía: es que estaba leyendo los poemas de Catulo y este tenía más amantes y más cosas. Bueno, pues es que es lo que había en la época, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es responder ciertas inquietudes que tienen que ver con cómo comportarse frente a todas esas situaciones en relación con la divinidad, ¿no? Y cómo eso se tiene que interpretar. Bien, todo esto es lo que aparece en los textos del Nuevo Testamento, los textos canónicos, los aceptados por la Iglesia, y después tenemos toda esta tradición de hechos apócrifos. Nos vamos a centrar, también por razones de tiempo, únicamente en los hechos de Pablo, pero bueno, mencionar que en los hechos de Pedro, que es un texto que se conserva de manera muy fragmentaria, también aparecen alusiones a Pablo. De hecho, lo único que se conserva de los hechos de Pedro, digamos en buen estado, es la parte final, el martirio, y un episodio previo que se conserva dentro de un manuscrito del monasterio de Vercelli, en el norte de Italia, que son el llamado Actus Vercellenses, en el que aparece la figura de Pablo. Se ha especulado con que quizá el texto sea una imitación de los Hechos de los Apóstoles canónicos, en los que está bien diferenciado y aparecen Pedro, Pablo, coprotagonistas, digamos. Lo mismo aparecería aquí porque lo que hace Pedro es llegar a Roma en sustitución de Pablo, que había estado con las comunidades cristianas de la ciudad, y después de ello pues lo sustituye, ¿no? de alguna manera. Aquí tienen el argumento, pero bueno, tampoco vamos a entrar con más detalle. Donde sí que me voy a detener un poco más son en los hechos de Pablo.
llevan su nombre, obviamente, es uno de los textos, como decía antes, es uno de esos textos, uno de los pocos textos apócrifos que durante ciertos periodos apareció como aceptado dentro de las listas, porque tampoco lo podemos llamar canon, pero dentro de algunas listas de textos aceptados por la jerarquía eclesiástica, y es un texto que ha tenido gran importancia y gran trascendencia en la tradición manuscrita, se ha transmitido con bastante profusión, sobre todo la parte de los Hechos de Pablo y Tecla, que después explicaremos. Estas son, digamos, las 4 partes de las que se compone. Los llamados fragmentos, porque se han conservado únicamente en papiros, de estos tenemos muy poca información, pero sí que concuerda esa información que tenemos con otros textos, otras traducciones, otras versiones, otras alusiones que aparecen al contenido de esta primera parte de los primitivos Hechos de Pablo que se habían escrito en torno al año 165, 170, más o menos. Después tendríamos los Hechos de Pablo y Tecla, que hablaremos un poco más in extenso, la llamada tercera epístola a los Corintios, donde también aparecen toda una serie de recomendaciones, igual que hemos visto antes en la primera epístola a los Corintios, y por último el martirio de Pablo, un texto que no ha tenido tanta fortuna como los Hechos de Pablo y Tecla, pero que en cualquier caso sí que fue bastante conocido y sirvió también para fijar la iconografía del martirio del apóstol, que llega, pues, por ejemplo, en Occidente a través de la leyenda áurea que atribuida a Jaime de Vorágine, que es este compilador de vidas de santos del siglo XIII, si no me equivoco. Bien, entre los fragmentos de Pablo aparece un pasaje, cuando menos sorprendente, pero es uno de esos pasajes simbólicos con una gran carga emotiva que caracterizan estos hechos apócrifos, que hay que leer muchas veces más allá de la cuestión puramente taumatúrgica, ¿no? Hay toda una serie de códigos, hay una serie de símbolos que conviene interpretar correctamente, porque así es como lo interpretarían en la época y cómo podrían ver esa significación de la escena dentro del contexto del cristianismo primitivo. Es obvio que no conviene observar los textos únicamente desde nuestra perspectiva moderna, porque esto nos puede hacer caer en anacronismos y en incomprensiones. Aparece un león bautizado por el apóstol. Bueno, ayer fue San Antonio, ¿no? Y aparecen las bendiciones que se hacen a los animales, etc. Aquí se va un poco más allá, ¿no? Y hay un león que es bautizado. Fíjense en el pasaje, que a mí es uno de estos episodios que es de una belleza muy emotiva. Dice: apareció un león grande y terrible que salía del valle de los huesos. Habla Pablo en persona. Cuando acabé de rezar, la bestia se había echado a mis pies. Lleno del Espíritu Santo lo miré y le dije: León, ¿qué quieres? Y él respondió: quiero ser bautizado. Y glorifiqué a Dios, que había otorgado el habla al animal y la salvación de su siervo. Animales que hablan en los Hechos apócrifos hay muchos. Aquí pues aparece un león bautizado, en los Hechos de Tomás aparecen unos onagros, que son burros salvajes. En los Hechos de Pedro aparece un perro que habla. Es una serie de... es un tópico, que aparece de manera muy habitual. Cuando hube terminado esta oración, tomé al león por su melena y lo sumergí en el agua 3 veces en el nombre de Jesucristo. Cuando salió del agua, agitó su melena y me dijo: la gracia sea contigo. Le respondí: igualmente contigo. El león se fue corriendo al campo lleno de alegría, y una leona, esta escena también, aquí es donde encontramos el elemento simbólico, le salió al encuentro. Pero él no dirigió a ella su mirada, sino que escapó con él. Claro, lo ha convertido al cristianismo. Los Hechos de Pablo además se han relacionado con un grupo cristiano, la secta encratita, que proponía la absoluta abstinencia sexual y por lo tanto el león es un símbolo de virilidad, es un símbolo también de sexualidad, y esta escena final es muy clara, ignora absolutamente a la leona y se escapa corriendo. Huye de ella, huye de cualquier tentación. Claro, el león también simboliza el poder de Roma, etcétera, etcétera. Bautizarlo al león significa de alguna manera también cristianizar todos esos elementos.
el león también se utilizaba en las escenas de martirio, y dentro de los Hechos de Pablo también se utiliza en el episodio de los llamados Hechos de Pablo, ¿no? Este es el texto que más ha trascendido dentro de los que formaban los primitivos Hechos de Pablo, porque de nuevo tiene un elemento que es absolutamente vital para el desarrollo del primer cristianismo, y es que hay una mujer que es la protagonista de estos hechos, que es Tecla, que se supone que es una de las primeras discípulas, una de las primeras convertidas por Pablo. Bien, tiene también trascendencia por una cuestión meramente literaria, y es que los Hechos de Pablo y Tecla tienen la típica estructura de novela de la época. La novela, que hoy en día es del género literario probablemente de más éxito, se inventa en el siglo II, más o menos. Siglo I, siglo II, la inventan los griegos, es una novela de amor, son novelas de tipo amoroso, básicamente consiste en algo, en la estructura clásica que podemos observar en cualquier película de Hollywood o de esta de Antena 3 del sábado por la tarde. Chico conoce chicas, se enamoran, después corren toda una serie de aventuras, están separados y después se reencuentran y final feliz. Pues más o menos esa es la estructura que tienen los Hechos de Pablo y Tecla, pero obviamente se sustituye un amor de tipo carnal o con un objetivo matrimonial por un amor de tipo espiritual, en el que Tecla es convertida por el apóstol, etcétera, etcétera. Aún así se utiliza también un lenguaje de tipo amoroso, de carácter simbólico, etcétera, para atraer al público, porque estos textos, claro, hay que pensar que estamos en el contexto cristiano, contienen elementos cristianos, pero también elementos que el público no cristiano pueda interpretar como propios y a través de los cuales pueda lograrse esa conversión. Por lo tanto, siempre se deben leer estos textos desde esta doble perspectiva, ¿no? Bueno, como ven ahí, se ha conservado muchísimos manuscritos griegos de la época, y es un texto pues, que tiene y ha tenido una grandísima tradición, y al que yo he dedicado muchos años de mi investigación. Uno de los detalles que aparece en este texto es el retrato de Pablo, el retrato físico, porque claro, de Pablo, a partir de los Hechos de los Apóstoles, conocemos datos acerca de su vida, de su conversión, pero no sabemos cómo era. ¿Dónde aparece ese retrato? Aquí, en el episodio 3 de los Hechos de Pablo y Tecla, se le define como un hombre de pequeña estatura, con la cabeza calva, de piernas arqueadas, de buena constitución, con el entrecejo corrido. Claro, el entrecejo corrido porque está así. ¿Por qué? Fíjense, de tanto escribir y de tanto pensar. Eso es un símbolo que está relacionado con la sabiduría, con la reflexión, y que en la antigüedad se relacionaba también con el retrato propio de los filósofos, ¿de acuerdo? Pequeña nariz alargada y lleno de gracia. Por momentos parecía un hombre y por momentos adquiría el rostro de un ángel. Bien, este retrato se ha relacionado con dos elementos fundamentales. Se ha pensado que o bien está relacionado con la fisionomía, que es una serie de creencias que pensaban, hoy en día lo catalogaríamos como una pseudociencia, ¿no? Pensaban que a través de los rasgos físicos de las personas se podía descubrir su carácter, ¿no? Pues si uno era calvo, pues significaba que era pues muy inteligente, ¿de acuerdo? Porque igual de tanto utilizar el cerebro, pues se había quedado calvo y ya está. Había toda una serie de manuales que circulaban en la época, en el siglo II, tanto en contextos cristianos como paganos, que hablaban sobre ello. Pero también se ha propuesto que simplemente se está haciendo eco, están retratando a una figura como si fuera un filósofo. Y, de hecho, en la época, piensen ustedes en las representaciones de filósofos antiguos, todas irían más o menos en la misma línea. Todos son calvos, todos se les representa con el entrecejo corrido, obviamente, porque están normalmente pensando. Y si nos vamos a las representaciones más antiguas que hay del apóstol, así es como se les representan. Aquí, esta es una escena en la que además se está representando un episodio de los Hechos de Pablo y Tecla. Aparece ahí Tecla, es la muchacha que se supone que está escuchando su predicación, luego esta sería la madre de la muchacha, y ahí aparece Pablo, que además se identifica claramente con el nombre que aparece ahí, Paulos, en griego, perdón. Es una pintura mural que hay en una cueva en Éfeso. Ya habíamos comentado antes la importancia de esta ciudad para el cristianismo primitivo, que se data en el siglo V
de nuestra era. Por lo tanto, es una de las representaciones más antiguas de Pablo. Si nos fijamos en el detalle, fíjense que efectivamente cuadra con esa descripción que se hacía del apóstol que aparece en los Hechos de Pablo y Tecla. ¿De acuerdo? Un aspecto mucho más controvertido. Tecla como apóstol. Claro, esto tiene que ver también con lo que habíamos comentado antes acerca de qué es un apóstol, cómo entiende Pablo el apostolado y demás. Si vamos a esta escena que aparece en los Hechos de Pablo y Tecla, Tecla sería un apóstol, en cierto sentido sería un apóstol de Pablo, porque después de toda una serie de martirios, persecuciones que ha sufrido la muchacha, que no le han afectado para nada a nivel corporal, etcétera, se reencuentra con el apóstol. Esta es una de las escenas finales, y Pablo lo que le dice básicamente es: ve y enseña la palabra de Dios. ¿De acuerdo? A partir de esta escena, Tecla en la tradición cristiana se la considera apóstol en ciertos círculos, sobre todo donde se le rendía más culto, de Seleucia, en Asia Menor, etcétera. Y en algunos otros casos se matiza, digamos, esa etiqueta de apóstol, y en lugar de llamarla apóstol se la llama igual a los apóstoles. Pero si volvemos atrás y vemos esa definición que antes había formulado Pablo sobre la cuestión del apostolado, que decía, bueno, era la aparición del Señor, etcétera, ¿no? Y la capacidad para predicar, de pasar por toda una serie de trances, de martirios, de sufrir, de trabajar por el cristianismo. Tecla cumpliría con esos requisitos, porque hay una escena en el texto previa, antes del primer martirio, Hechos de Pablo y Tecla 21, en la que el Señor se le aparece a Tecla justo antes de ser martirizada, ¿no? Dice así: pero Tecla, como un cordero en el desierto que busca aquí y allá a su pastor, así ella buscaba a Pablo. Y al escrutar entre la muchedumbre, vio al Señor sentado como si fuera Pablo, y dijo: como quizá no aguante mucho, Pablo ha venido a verme. Y mirándolo fijamente, se acercó a él, pero éste ascendió a los cielos. ¿De acuerdo? También con el elemento de la ascensión. Es decir, el Señor, que escribió los Hechos de Pablo y Tecla, conocía perfectamente las epístolas paulinas y toda esa polémica, ¿no? o esa cuestión que había en torno al apostolado, y la utilizó también para retratar y crear personajes en torno a la figura de Pablo que pudieran ser susceptibles de ser considerados como tales, como así lo fueron por parte de la tradición, ¿no? Bueno, martirio. El martirio de Pablo, que formaría parte también del texto primitivo de estos Hechos de Pablo y Tecla. Claro, el martirio de Pablo tradicionalmente se ha ubicado en la época del emperador Nerón, que, como saben, es el emperador más cruel y sanguinario de entre todos los que hubo dentro del Imperio Romano. Así por lo menos nos lo han transmitido las fuentes. Piensen no solo en todas las brutalidades que se le atribuyen a Nerón, sino también el pobre Séneca, que fue su instructor, cómo se acabó suicidando y acabó dando por imposible, ¿no?, la educación de este señor, ¿no? En el martirio de Pablo aparecen los elementos clásicos de los martirios cristianos: la detención, el interrogatorio, la condena y una cierta imitatio Christi, esa imitación de los pasos que sigue Jesús hacia la cruz, a pesar de que obviamente las muertes de cada mártir son de lo más diverso, ¿no? También hay una serie de acontecimientos maravillosos y demás. En el caso de Pablo hay una iconografía interesante, y hay toda una serie de elementos que después han marcado la pauta también para los martirios que se crean a posteriori, porque muchos de estos martirios cristianos, a pesar de que los martirios se realizan entre los primeros 4 siglos del cristianismo, se escriben en una época bastante posterior, igual en el siglo VI, en el siglo VII, en el VIII, incluso en el IX o en el X. En retrospectiva se van creando estos martirios. En el caso del martirio de Pablo sí que está bien atestiguado, probablemente pueda ser un texto ligeramente posterior a los Hechos de Pablo, pero inspirado en los Hechos de Pablo, es decir, en el texto del siglo II, pero en cualquier caso marca la pauta de esos elementos que después van a aparecer de manera muy recurrente en estos martirios. El elemento principal
que aparece aquí es la decapitación. La muerte por decapitación es la más habitual dentro de los relatos martiriales, de los mártires del primer cristianismo. De hecho, si se paran a leer algunos de los relatos martiriales de este primer cristianismo, aparecen toda una serie de castigos que no producen ningún resultado porque se aparecen ángeles que curan al mártir, etcétera, etcétera. Y al final el único remedio, digamos, la única solución para acabar efectivamente con la vida del mártir es la decapitación. Con la decapitación no suele fallar. Pero, además de todo eso, hay un elemento interesante, muy importante, que sucede en el martirio de Pablo. Nos vamos al centro del texto, aquí, ¿de acuerdo? Dice, cuando el verdugo cortó su cabeza, saltó leche sobre la vestidura del soldado. Hoy y todos los presentes quedaban llenos de admiración y alabaron a Dios que concedió a Pablo tanta gloria. Leche en lugar de sangre. Es un elemento también habitual, va a aparecer en bastantes más martirios. ¿Por qué leche en lugar de sangre? De nuevo también tiene un elemento simbólico. La sangre que brota por el corte, ¿no?, de la cabeza obviamente simboliza la muerte, etcétera, etcétera, mientras que la leche es un elemento que simboliza la vida. La leche es aquello que, obviamente todos hemos tomado para poder crecer, y las representaciones de por ejemplo, la Madonna María dándole de mamar a Jesús, etcétera, etcétera, son muy habituales, ¿no?, en la tradición medieval, y aquí tenemos este símbolo que también está cargado de ese gran simbolismo. Otro elemento también simbólico es la resurrección de Pablo. Resucita a los 3 días, igual que Jesús. Aquí es donde se siguen los pasos de la imitatio Christi, y además pronuncia una maldición contra Nerón, que después en principio se acabará cumpliendo porque Nerón pues acabará muriendo. Pero este pasaje está, marcando cuál es la pauta de este tipo de imitación de Jesús, que después se va a retomar de manera constante en muchísimos de estos martirios del primer cristianismo. Este sería el perfil de Pablo, ¿no?, a través de todos estos textos que circularían en la época del cristianismo primitivo, siglo II, siglo III, entre las comunidades cristianas. Ya digo, sin distinción de qué es canónico, qué no es canónico, sino que todos se tomaban por ciertos, por verosímiles, y algunos tenían un mayor grado o menor de aceptación en todo caso. Pero aún así también se fueron creando tradiciones en los siglos posteriores. Una de ellas es ese viaje a Hispania del que no se tienen muchos datos, y también en la época se intenta dar respuesta a todos esos interrogantes, ¿no? Aparecen los llamados hechos de Jantipa y Polixena, que son dos mujeres convertidas por Pablo, que aparecen en un texto que en un principio se pensaba que era anterior, que podía ser quizá del siglo III o del siglo IV, sobre todo porque retomaba más o menos la misma estructura y elementos muy parecidos a los que aparecían en los Hechos de Pablo y Tecla y en los Hechos apócrifos de los apóstoles en líneas generales. Pero el análisis de la lengua, fíjense la importancia a veces de la filología, ¿no?, y de los lingüistas, tampoco es por darme autopromoción, pero para los textos es fundamental nuestro trabajo. Simplemente por el análisis de la lengua se pudo demostrar que efectivamente no era del siglo III, sino bastante posterior. Siglo V, incluso siglo VI. En cualquier caso, de lo que habla es de la presencia de Pablo en Hispania. Ya les digo que el texto es muy vago, muy parco en detalles, apenas hay referencias concretas, simplemente se dice que Pablo llegó a Hispania, que se encontró casualmente con esta tal Jantipa, que era una mujer pagana, se convierte, etcétera, etcétera, corre toda una serie de aventuras, después logra la conversión de la hermana y demás, pero sí que es un germen interesante, es un elemento interesante que nos da buena cuenta de cómo se fueron creando leyendas en torno a todos esos flecos o esos elementos inexplorados dentro de la tradición cristiana primitiva. De hecho,
a posteriori, siglos después, con el desarrollo del culto a Tecla en Tarragona. Tecla es la patrona de Tarragona, tiene dedicada la catedral a su figura. Se cuenta justamente la leyenda, digamos, que circula, la popular, ¿no? La que circula en Tarragona es que Pablo llegó a Tarragona, convirtió a una señora que era Tecla, que era de Tarragona, y que llegó con Tecla, y que a partir de ahí empezaron toda la expansión del cristianismo. Claro, los textos demuestran lo contrario, pero aún así tenemos toda una serie de elementos de carácter legendario que obviamente intentan explicar, ¿no?, o cubrir ciertos huecos que sobre todo encuentran una gran difusión en épocas posteriores y sobre todo en la época medieval, ¿no? Bueno, pues con esto era todo más o menos sobre lo que quería hablar. Hay muchas cosas que obviamente se nos han quedado fuera, y Pablo es un personaje extraordinario y generador de toda una serie de leyendas que nos daría para muchísimo tiempo, pero bueno, creo que ha sido una selección breve, densa, pero que espero que les haya gustado, y bueno, gracias también por su atención. Bien, se abre un periodo de preguntas. Digan ustedes. A mí, en primer lugar, me ha gustado mucho, me he escuchado todo el tiempo. Lo de apóstol, yo entendía que el apóstol, cuando había sido, como dice la palabra, la traducción que ponía, enviado, yo creo que fue enviado desde la primitiva comunidad a la que pertenecía Pablo, que era en Antioquía, si no recuerdo mal. Además fue enviado él y Bernabé. O sea, adquieren el carácter de apóstol cuando son enviados por la comunidad religiosa a la que pertenecen. Porque lo cierto es que antes fue por su cuenta a Arabia, estuvo intentando predicar y tuvo un fracaso total. Entonces, eso es así. Y de paso, digo, ya que hablábamos de Tecla había sido enviada por él, pero en definitiva era discípula de él, y entiendo que sí que en ese aspecto se podría considerar apóstol. ¿Es así? ¿Puede considerarse así? Sí, a ver, la primera pregunta o reflexión, claro, es más o menos lo que aparece en los textos que hemos comentado sobre cuando habla de que recibe el Evangelio, se va a Arabia y después... Pero, claro, el carácter de que es un apóstol o no, obviamente nos tenemos que abstraer un poco de el análisis, digamos, desde el punto de vista técnico moderno, ¿no? Hay que abstraerse tanto de lo que dice Pablo como de lo que aparece en el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles. El apóstol simplemente, efectivamente, es el que es enviado para difundir el mensaje. Por eso él ha recibido, digamos, la formación en esa comunidad con la que está viviendo la fe que había adquirido. Sí. Lo que pasa que, claro, se lo atribuye también a una recepción directa de la divinidad. Por obviar eso, una reflexión de la divinidad, pero a través de los cauces normales de la Iglesia. Claro, a ver, realmente no había otra manera, porque además él reconoce el contacto también con Pedro y con otros apóstoles, pero claro, hay que leer entre líneas muchas veces y ver qué es lo que él realmente destaca en su discurso para poder reivindicar esa etiqueta de apóstol, ¿no? Y después, respecto de Tecla, efectivamente, Tecla es apóstol de Pablo y en ese sentido es enviada por él para la predicación, y de hecho Tecla luego es considerada en la tradición posterior apóstol, sobre todo en la ciudad de Seleucia y todo eso, que es donde recibe culto, porque allí hay textos que hablan sobre la comunidad que había fundado, a quienes había convertido y demás. Claro, el problema es que probablemente toda la crítica ha considerado que es un texto, es una fábula, es una novela. De hecho, durante el papado de Juan Pablo II se le ha excluido del santoral católico. Sí, claro, todavía se sigue celebrando la festividad de Santa Tecla y demás, porque claro, es un personaje que tiene... Claro, no, este tipo de cosas en Tarragona hay que tener cuidado.
pero sí, dentro de... se considera un personaje que no tiene visos de historicidad. Hay Tarragona, y yo que soy del sur de Galicia, pues también está Monte de Santa Tecla. Efectivamente. Y una serie de ermitas, sí. No, desde el punto de vista de la historia del cristianismo es un personaje que tiene una importancia vital y capital, y de hecho, claro, ha tenido mucha más importancia quizá en el cristianismo oriental que en el cristianismo occidental o en el católico. Pero aún así, los primeros compases del cristianismo es el modelo femenino por antonomasia. Porque, claro, seguir el modelo de María es bastante difícil porque María es virgen, tiene otra entidad, está fuera de una clasificación, digamos, humana, ¿no? Sin embargo, Tecla, ¿no? Tecla es definida como una muchacha joven, iba a casar, renuncia a ello, es un modelo de conversión, igual que lo es Pablo, y desde ese punto de vista se convierte en un modelo mucho más... un modelo a seguir mucho más factible, más realizable por parte de la sociedad o de las integrantes femeninas de las comunidades cristianas. Bueno, hemos visto antes que Pablo se reivindica mucho como apóstol, ¿no? Digo yo que es porque él tiene esa certeza de lo que ha visto y oído, ¿no? Esa no caída del caballo. Pero mi pregunta es, cuando él se reivindica tanto, ¿él tiene alguna oposición desde la primera, o sea, de las primeras comunidades cristianas a la hora de considerarlo como apóstol? Claro, pues sí, de hecho, claro, muchas veces entramos en un terreno que tiene que ver con un poco de especulación, pero tenemos toda una serie de fuentes históricas sobre las que nos podemos basar, una serie de textos, de documentos que debemos interpretar, ¿no? Y debemos leer muchas veces entre líneas. Que hay un conflicto entre Pablo y ciertos sectores cristianos está clarísimo, en los textos que hemos visto se puede ver muy claro. Ahora, ¿cómo era este conflicto? ¿De qué tipo era? Pues quizá volviendo a los textos que hemos utilizado se puede ver, es decir, al final todos eran cristianos y todo lo que fuera para favorecer la expansión del cristianismo estaba bien, pero hay toda una serie de tendencias, de movimientos, de ideales que se van transmitiendo y que van circulando en la época y que se tienen que controlar y que irán ganando peso o irán perdiéndolo conforme va pasando el tiempo. Primero, hay que tener en cuenta, en la época la jerarquía eclesiástica existe, pero no está claro, no hay unos textos, el dogma no está claro tampoco cuál es, hay diferentes versiones de qué es lo que cada uno interpreta como el verdadero cristianismo o la ortodoxia, que es un concepto que no existe en la época del cristianismo primitivo. Entonces van circulando toda una serie de ideas y de movimientos, de cuestiones que provocan ciertas tensiones entre las diferentes comunidades, ¿no? Se ha pensado en algunas ocasiones en ciertas comunidades o tradiciones cristianas ligadas a los apóstoles. Por ejemplo, se habla de comunidad paulina, de comunidad tomasina, de comunidad petrina relacionada con Pedro, etcétera, etcétera. Porque, claro, probablemente había diferencias, no sé si sustanciales, pero significativas, al menos entre ellos, sobre cómo abordar ciertos aspectos. Y esto es una cosa que preocupa muchísimo en el cristianismo primitivo y después se va a ver reflejado, por ejemplo, en todas las disputas doctrinales que hay en el siglo II, siglo III, etcétera, etcétera, cuando se va configurando poco a poco toda esa ortodoxia. Pero obviamente arranca desde los propios inicios del cristianismo con Pablo y con los apóstoles. A ver, esto veo que eres un experto en apócrifos. Ahí es donde... Entonces, 2 o 3 preguntas por si te suena la fuente o si la conoces. En una se dice que Pablo conoció a Séneca. ¿Eso está escrito en algún...? Sí, hay un texto apócrifo en el que se habla de todo eso, pero no recuerdo exactamente el título del texto. Es que claro, dentro de la categoría de apócrifo tenemos todo un conglomerado de textos
es amplísimo, pero sí que hay uno, no sé si es una carta, de hecho, que hay una especie de correspondencia entre ambos, pero tampoco quiero decir pero vamos, el título está, sí. También me va por la cabeza que en una de las cartas, creo que es de Pablo, ¿no? Corrígeme, dice que también yo tengo derecho a llevar una mujer. ¿Te suena eso? ¿Es de Pablo o de Pedro? ¿De llevar? Una mujer. ¿De llevar a dónde? Ponemos. Ah, De tener. Está escrito, yo lo he leído, pero encontrar ahora la referencia No recuerdo. es canónico, ¿eh? Sí, pero vamos, conversiones de mujeres hechas por parte de Pablo, ahí hemos mencionado la de esta Damaris, que se supone que se convierte en el Areópago. Después, en alguna de las epístolas, le escribe en agradecimiento a un par de mujeres, menciona una, por ejemplo, que es Trifena y Trifosa, que dice que fueron colaboradoras suyas, que una Trifena, de hecho, luego aparece como personaje de los Hechos de Pablo. Es decir, que la relación de Pablo con mujeres dentro del cristianismo primitivo parece de lo más habitual. Según lo que dice él, es virgen y no tuvo ningún tipo de relación más allá de la pura colaboración o la expansión de la doctrina, ¿no? Pues la evangelización, pero... ¿La mujer que sería para hacer la comida o...? No, pero también están estas figuras que la iglesia primitiva tenían un papel bastante destacado, que son las diaconisas, que eran servidoras y tenían incluso la capacidad en algunos casos de administrar el bautismo, la Eucaristía y demás. Claro, sí, hacían un poco de todo, de tesoreras, etcétera, porque al final también la mujer en la época se ocupaba de la economía. Pero claro, el término economía deriva de oikos, del griego oikos, que es la casa, la oikonomía. Entonces, al final llevaban cuentas, todos se ocupaban, digamos, de los aspectos logísticos, ¿no? de todas estas cuestiones. Y la última es también otra cosa que me llama la atención, lo leí, también creo que era de un apócrifo, pero no recuerdo la cita, es sobre Pedro. Cuando martirizaron a Pedro, también martirizaron a su mujer, a la rabina. En el martirio de Pedro no aparece nada de eso y no me suena de ningún martirio de estos griegos, pero claro, es que luego dentro de los apócrifos tenemos toda una serie de fuentes que no están solo escritas en griego, sino que son leyendas ya posteriores, inspiradas algunas en los textos griegos o evolucionadas y creadas en otros ámbitos, y ya no sé si eso aparece en algún apócrifo escrito en alguna otra lengua o no. Yo lo leí en su día, lo que pasa es que no apuntaba las citas, que es lo que hay que hacer. Sí. Perdón. En el concepto de apócrifos, yo creo, pregunta, Sí. si es un concepto que estamos viendo desde el siglo XX o desde el siglo X, porque en el siglo II y en el siglo I creo que los apócrifos ni se consideraban ellos como tal, y se consideraban una tradición tan sana y tan buena como la de las otras iglesias, la joánica, es esto. Hay un poco de todo. Y que después sobre todo Nicea ya... cuando empieza, claro, cuando se va clarificando un poco la cosa es a partir de Nicea, pero antes sí que, digamos, no hay una clasificación clara, pero sí que hay una cierta valoración por parte de algunos de los padres de la Iglesia. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, sí que dice, estos son los textos que deberíamos considerar canónicos y que están inspirados por Dios. Después hay otros que creo que utiliza en griego el nozos, que sería como algo así como espurios, pero no llega a utilizar el término apócrifo tampoco, en los que entraría, por ejemplo, los Hechos de Pablo y Tecla o el Pastor de Hermas, que también es otro texto que gozó de mucho éxito en la época. Y luego habla de otros que son directamente heréticos.
que estos son los peligrosos, digamos. Y ahí menciona algunos de los Hechos de los Apóstoles o el Evangelio de Tomás, de Felipe, no sé qué, no sé cuántos. Pero, claro, tampoco utiliza el término apócrifo, utiliza el término herético. Después sí que, no recuerdo exactamente cuál es el autor que ya relaciona estos textos con lo apócrifo, pero sí que se utiliza como una etiqueta en la época, se empieza a utilizar ya. Ya se empieza. Sí. Y la segunda pregunta era, uy, ya se me ha subido el santo al cielo, esto es la edad. Bueno, me acuerdo ya, pues, era en relación con el... Déjalo, se me ha subido el santo al cielo. Bueno, esto no tiene nada que ver. La tecla de Siria, la tecla de Malula, la de la fuente y tal, es esta la tecla que es. Sí. Lo que pasa es que eso es una tradición local que se cuenta, se adapta a la leyenda de la desaparición de Tecla entre las rocas, que se cuenta, pero en la ciudad de Seleucia, que estaría en Turquía, pero cuando se exporta el culto a Malula en Siria, pues se habla de esa tradición y entonces se ubica ahí en la roca y se piensa que está ahí. Pero eso es una leyenda exportada, viene de Seleucia. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecerte este rato que nos has dado y también, si Dios quiere, en el futuro. Y tú hiciste una conferencia en el Ateneo muy interesante sobre los apóstoles, el fin de los apóstoles, el martirio. Si algún día nos la puedes repetir aquí. Bueno, sí, Hay que exprimirlo. Ahora estoy trabajando sobre, estoy coordinando un volumen de textos martiriales de mujeres, en el que el primer texto son los Hechos de Pablo y Tecla, que he traducido yo, y también aparecen toda una serie de martirios femeninos. Entonces, bueno, pues igual también sobre eso también les puedo pregunta era, la pregunta que se me ha olvidado. El texto martirial ese es un ejemplo, un modelo. El de Pablo. El de Pablo es un modelo, o los hay previamente, o cada uno va a su aire. O todos son... El primer modelo de martirio masculino, porque claro, también tenemos, hay distinción, ¿no?, entre los martirios femeninos masculinos. El primero femenino sería el de Tecla, también está el de Blandina y los mártires de Lyon. El primer martirio masculino es el de Policarpo. El de Policarpo. De 150 a 160, pero es una cronología que está muy cerca de los hechos de Pablo. En los Hechos de Pablo en realidad hay elementos que después se reproducen y se retoman en toda la literatura martirial, pero no hay un martirio como tal, entendido como algunos críticos entienden las llamadas pasiones épicas, en las que al mártir lo someten a toda una serie de castigos, sino que directamente Nerón lo manda a decapitar, ¿no? Sí. Que sería la parte final. Que el modelo podría ser de Policarpo más que el de... En parte sí, pero también hay elementos en el martirio de Pablo que después se retoman muchísimo en esos casos. Muchas gracias. De nada. No es una pregunta, es un comentario, más que nada. Me ha gustado mucho porque por Pablo nos apasiona. La fiesta es dentro de 3 días, o dentro de 4, la conversión de San Pablo, el día 25 de enero, y estamos viviendo esta semana de oración por la unidad de los cristianos, que todas las iglesias eligieron esta fecha de la conversión de Pablo, y esos 8 días antes, que acaban ese día, nos volveremos a ver. Entonces ha sido un poco muchas cosas en la asociación, porque llevamos 5 días seguidas con muchas cosas y tal, pero que haya venido Pablo hoy en esta conferencia, pues para mí ha sido una bendición de Dios. Y en ese contexto de la oración de los cristianos y de celebrar pues a este gran apóstol, ¿no?, como Pablo. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias. Si queréis, os